Eso es un testimonio que tenemos nosotros, los que son salvos de Cristo. El Espíritu Santo me da testimonio a mí que yo soy un hijo de Dios. Usted siente ese testimonio, usted siente esa convicción, usted siente que Cristo dice: usted es mi hijo. Yo di la sangre, mi hijo, por tu vida. Ya me perteneces a ti, a Cristo, perteneces al Santo, perteneces a Cristo, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué me pertenezco a Cristo? ¿Sabe por qué? Somos propiedad de Él. Porque Él pagó el precio de nuestro rescate, de la remisión de nuestros pecados. Es como cuando una persona en la antigüedad era esclavo, estaba con grilletes y atado su cuello con cadenas, y estaban en subasta y venía una persona y decía: lo voy a comprar, voy a pagar el precio por ese esclavo. Le sacaban los grilletes, le sacaban las cadenas, y eso lo tomaba como una propiedad del amo, de la persona que lo compró. Y él pertenecía como una propiedad de la persona que había comprado ese esclavo. Nosotros éramos esclavos de los vicios, nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros éramos esclavos del mundo, de Satanás y de la muerte. Pero Cristo compró mi vida y me hizo un hijo libre. Amén. Somos libres en el nombre del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará vencedor. Conoceréis la verdad y la verdad te hará salvo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es una gran victoria, hermano. Es una gran gloria conocer la verdad. ¿Por qué tenemos que conocer la verdad? Acá, no solamente acá, no solamente en la biblioteca, no solamente al costado de la cama, no solamente en la cartera, no. Esta verdad tiene que estar en el lugar que Dios quiere, y es este. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes, ¿en dónde? ¿En la biblioteca? ¿En la cartera? No, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice el Todopoderoso. La palabra del Señor es una palabra viva y es eficaz. Una palabra que es poderosa, que si usted cree en la palabra de Dios, puede hacer Dios hacer grandes milagros, maravillas. Le puede decir a un monte: trasládate en el medio de la mar, y con la fe en la palabra va a suceder tal cosa. Si hay una enfermedad terminal para una persona que la ciencia no puede curar ni sanar, usted confía y se para en la palabra, y por el poder de la palabra esa persona puede sanarse. Es la voluntad del Eterno. Gloria a Dios. Si usted tiene fe en la palabra de Dios, podrá caminar. Amén. En las luchas, en las pruebas, como Pedro, por el medio de la mar. Habrá no tormentas, habrá grandes olas, pero usted está caminando sobre las olas. Porque esa es la palabra de Dios que tiene que morar en su corazón y en su mente. ¿Por qué la exigencia del Dios Todopoderoso? Porque el primer pueblo que el Señor escogió, del mismo dedo de Dios envió los 10 mandamientos, lo escribió en la piedra. Y vieron la piedra que venía escrita, los mandamientos, las leyes de Dios con el dedo de Dios. Pero cuando venía Moisés con esas tablas de la ley, el pueblo se olvidó. Y como demoró 40 días, hizo una vaca de oro, un becerro, y empezó a adorarlo. Y se enojó Moisés, se rompió las tablas. Volvió nuevamente Dios y estableció nuevamente las tablas en las piedras de la ley, que fueron guardadas en el propiciatorio, en el arca de pacto. Está las piedras, las tablas de la ley, está la vara de Aarón que reverenció, y está el maná. Está guardado en el arca de pacto, que está todavía no desaparecido. Yo
Pero Dios decía que este pueblo de labios le honraba, mas su corazón estaba lejos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es como que usted tenga una ley de tránsito y sabe que cruzar un semáforo en rojo puede suceder un accidente y pueden multarlo. Que manejar en contramano puede ser perjudicial para su salud y su familia y todos los que van con usted. Las leyes las conocen, los que conducen, ¿verdad? Pero usted no le haga caso a esa ley, vaya en contramano, cruce los semáforos en rojo y camine como a usted le parece, porque son guiados por los impulsos que tiene el hombre. Y ahí se pegan los palos contra las paredes. Dios, ¿por qué me pasa eso? Dios, ayúdame. Nosotros tenemos un soberano, un rey de reyes y señor de señores. Él no está atento a mis caprichos ni sus caprichos, siervos y siervas del Señor. Dios tiene 3 respuestas para el hombre. Dios responde sí, responde no y responde en silencio. El silencio de Dios es una respuesta. Amén. Entonces uno no puede decir, Dios, yo quiero hacer porque... No. El Hijo nos enseñó en su andar como hombre que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Por qué no mi voluntad? Si yo soy un adulto, tengo pensamiento, tengo estudio, tengo fuerza, tengo vida, ¿por qué no mi voluntad? Porque mi voluntad es endeble, mi voluntad no es perfecta y mi voluntad no es buena muchas veces. Pero cuando uno le entrega al perfecto, al todopoderoso, todas sus acciones, todos sus futuros, todo su caminar, la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad del hombre no es buena, no es perfecta y tampoco es firme, es endeble. Nosotros queremos mandarnos con nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son muy bajos. Mis caminos son bajos, pero los caminos de los pensamientos de él son mucho más altos que mis caminos, que tus caminos, hermano. Por eso Dios no quiere que nos equivoquemos, no cometamos errores de decir, Señor, yo me mando, en tu nombre me mando. Pero no escuchó ni la voz de Dios, ni esperó que Dios respondiera, ni que Dios hablara a su vida. Entonces vienen los problemas, las dificultades. Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Dios tiene algo que ver? No. Se mandó solo. Pablo mismo explicaba, yo me voy a una campaña evangelística, vamos a hacer una gran... Y dijo al Espíritu, no vayas. Pero vamos a una campaña, no vayas. 3 días estuvo esperando la respuesta de Dios. Y después dice que apareció una visión de un varón macedonio y le dijo, ve a Macedonia y ayúdanos. Y entendí que el Espíritu me mandaba para Macedonia. Amén. Daniel estuvo 21 días orando. ¿Y cuánto demoró la oración de la respuesta? 21 días. Dice, ¿por qué se opuso? ¿Porque andaba mal el correo, andaba mal el Gmail de Dios que no llegaba la respuesta? ¿Por qué no llegó la respuesta? De la oración de Daniel. 21 días. El rey de Persia me hizo oposición. Le dijo el arcángel Gabriel que venía con la respuesta de Dios. Por 21 días se opuso el rey de Persia, Satanás, en una región celeste y no podía bajar con la respuesta. Pero vino el arcángel Miguel y me ayudó para poder vencer. Y ahí está la respuesta, porque desde el mismo día que comenzaste a orar, Dios ya te respondió. Pero había una oposición de él, de las regiones celestes. Dios responde, amén, Dios responde. Pero a veces hay oposición, tenemos que esperar. Dios, ¿cuál es tu respuesta? ¿Usted quiere que Dios responda? Amén. Que mengue usted, que crezca Cristo. Amén. Que no sea yo, sino Cristo. Que no piense yo, sino tengamos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, la forma de ser como fue Cristo. Y él le dijo al Padre, si fuera por mí, Dios, no quiero ir a la cruz, no quiero morir, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Y ahí se humilló y aprendió la obediencia. Así es Dios, hermanos.
Así es Dios. Pues